Bien, amados hermanos, pues ahora haciendo un repaso de lo que habíamos visto la vez anterior, habíamos comenzado lo que sería Apocalipsis capítulo 8 del versículo 6 al versículo 13, donde aquí vamos a encontrar las primeras cuatro trompetas. Y habíamos dicho de que está la lección número 18, el propósito que nosotros vamos a considerar en el capítulo 8 son las primeras cuatro trompetas que son tocadas de las siete. Las primeras seis, pues son tocadas tanto en el capítulo 8 como el capítulo 9. Y lo que habíamos dicho inicialmente, pues encontrábamos después del intervalo que habíamos visto en el capítulo 8 y el previo, el capítulo 7 donde donde se nos presentaba el hecho de que había un grupo de hermanos que se preparaban, estos que se fueron preparados son los que estaban en la tierra y fueron sellados los 144,000 y decíamos que ese era un número simbólico, representando entonces un número completo de los salvos o de aquellas personas que iban a ser selladas y que las trompetas que iban a ser sonadas en los capítulos 8 y 9 al estar sellados, pues no iban a tener, no iban a sufrir daño de lo que nosotros vamos a ver aquí. Quisiera entonces que vayamos a Apocalipsis capítulo 8 para que podamos leer y poder recordar lo que estudiamos la clase anterior. Capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 6 al versículo 13 dice así: Entonces los siete ángeles que tenían siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fue mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles de toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas de fuego, perdón, ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. La tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre el manantial de la tierra. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y para que la tercera parte de ellos se oscureciera el día no resplandeciera su tercera parte. Asimismo, en la noche. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Entonces vemos que si notamos en la parte que miramos en capítulos 8, vemos que el daño que va a hacer estos cuatro trompetas que serán tocadas en el capítulo 8 realmente no va a ser total, sino que notamos en varias partes que dice la tercera parte, un tercio, como dicen otras versiones. Y esto es lo que ocurre 12 veces en los versículos que acabamos de leer. En la clase anterior habíamos hablado acerca de las primeras dos trompetas que miramos en el versículo del 3 al 5, donde se nos presenta acerca de ello. La primera trompeta que fue tocada es la que nosotros miramos en el versículo 7, donde se nos hablaba acerca de granizo y fuego mezclado con sangre. Y lo que miramos entonces en esta primera trompeta que se tocaba, pues es el símbolo que se usaba, el granizo mezclado con fuego, granizo y fuego mezclado con sangre, pues esto decíamos era un símbolo que se tomaba del Antiguo Testamento y específicamente acerca del símbolo que encontramos en Éxodo. Y el significado entonces fue lo mismo, en el sentido de que no afectó toda la tierra, sino la parte en particular en Egipto, para hacerle saber o para hacerle sentir quién era Dios en ese momento. Y en la tierra a la cual no se tocó, pues era la tierra de Gosén, donde exactamente estaba el pueblo de Israel.
Y si nosotros miramos, ellos habían puesto una señal sobre el letrero de sus puertas y de esa manera, pues las plagas nunca llegaron a ese territorio. De igual manera, el símbolo repetido aquí, pues es el mismo en el cual se utiliza para en estas dos trompetas. Luego miramos en la segunda trompeta acerca de una gran montaña ardiente lanzada al mar. Y era lo que la segunda trompeta es lo que nosotros habíamos dicho. También aquí está el símbolo que se repite mucho es acerca de las montañas. Y estas montañas representan también gobiernos. Este símbolo que nosotros miramos en Apocalipsis, pues son los que en el Antiguo Testamento se utiliza esta misma referencia para hacer referencia a lo que serían gobiernos. Cuando leemos Isaías, Ezequiel, pues hacía referencia a los reinos tanto que estaban cercanos como era Asiria, Siria y todos esos reinos que estaban alrededor de Israel y que de igual manera pues siempre estaban asediando para causar guerra. Los profetas en turno, en este caso Isaías, Amós, Ezequiel, pues utilizan esas mismas figuras de montaña en representación al gobierno y que estaban acechando a Israel. De esa manera entonces Juan toma el mismo símbolo y lo está representando al imperio por el cual en ese momento que se escribe las cartas, pues estaba afectando y dando persecución a los cristianos. Esto es al imperio, el imperio romano. Decíamos también, y habíamos quedado en esa misma parte, en la segunda trompeta que era tocada, y decíamos entonces que el símbolo que se menciona aquí de la primera trompeta, que es, déjeme retroceder, granizo y fuego mezclado y el hecho de una gran montaña ardiente lanzada al mar, pues eso es un símbolo en el cual hace referencia a fenómenos naturales. Decimos con fenómenos naturales el hecho de que hace referencia a volcán. Quise utilizar la siguiente figura y el volcán que realmente hizo mucho daño, déjeme presentar por acá, fue el volcán Vesubio. El volcán Vesubio, por la forma del mapa, creo que está por acá. Y este volcán, pues, si nosotros vamos a San Google, como yo digo, ahí nos va a dar un registro de lo que este volcán como tal, o este monte Vesubio, ha hecho las erupciones que realmente ha sido la más catastrófica y mortífera en toda la historia de Europa. Dicho sea de paso, también Dios utiliza estos fenómenos naturales para castigar a las naciones. Y en este caso en particular, se menciona que unos años antes que Juan estuviera escribiendo, pues había causado daño, específicamente para el año 79. No olvidemos que la carta de Apocalipsis fue escrita en el año 96. Pero de igual manera entonces vemos que las figuras utilizadas en la primera y segunda trompeta de la montaña ardiente, del granizo y fuego, pues hace referencia a las erupciones volcánicas, y específicamente lo que nosotros miramos de Vesubio, que a lo largo de la historia pues ha causado mucho daño. Con esto quisiéramos mostrar la siguiente figura de que este volcán en particular pues hizo mucho daño a la región de Herculano donde las cenizas caídas en este lugar, pues causó semejante daño como se ve en las imágenes mencionadas aquí. Hay otra imagen que es la que nosotros vemos, que es el volcán Pompeya, que de igual manera eh, se ve a lo largo de la historia, y que inclusive es en película, que causó mucho daño. Las imágenes ahí mencionadas, o las que se ven en la fotografía, fueron personas que de igual manera no pudieron eh, evacuar o salir del área de influencia de este volcán. Ahora, con esto en mente, estas eh, catástrofes naturales muchas veces fueron instrumentos de juicio para Dios, instrumentos que utilizó para castigar al Imperio Romano. Y estas calamidades, pues en cierto sentido, amados hermanos, mermó o fue grande su ruina en la parte económica, el hecho de recuperar la región de Herculano,
el hecho también de recuperar la región de Pompeya fue algo entonces que al Imperio Romano le mermó en la parte económica, es decir, buscar su reactivación, buscar la manera de cómo incentivar estas regiones. Y las ruinas, en cierto sentido, para mencionadas en esto, fue de gran daño para el Imperio Romano. Quisiera entonces que fuéramos a la tercera trompeta, que es la que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 8, del versículo 10 al versículo 11. Este juicio o esta trompeta, pues hace referencia a la estrella Agencos. Y lo que se ve aquí es el juicio sobre las aguas dulces. En la segunda trompeta que nosotros miramos, pues hacía referencia a al el juicio sobre el mar. En este mapa que nosotros vemos, esta isla es la que también le pertenece al Imperio Romano y que también hizo mucho daño con el aspecto de las erupciones. Esta isla también, pues como nosotros lo vemos, pues está ubicada en la parte del mar y en cierto sentido, como se menciona en la segunda trompeta, es el juicio sobre el mar, es decir, causó o Dios mermó o castigó al Imperio Romano con este símbolo. Ahora lo que vemos en la tercera trompeta es juicio sobre las aguas dulces. Estas aguas dulces, pues ya sabemos que son las aguas de los ríos. El versículo 10 y 11 dice de esta manera. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora notamos que la tercera trompeta trae, dice, una gran estrella ardiente llamado Ajenjo, es la que nosotros vemos en la parte de la descripción del versículo 11. Y la referencia dice que esta estrella, dice, cae sobre los ríos y fuentes de agua. Y lo que hace es convirtiéndolas en aguas amargas y de esa manera dice causando muerte sobre muchos. Este juicio que afecta a las aguas amargas, pues vemos entonces que es el poder de Dios mostrando sobre este recurso hídrico. También notamos que lo que se menciona aquí es que afecta una tercera parte, es decir, que el daño que se está ocasionando con el toque de esta tercera trompeta no es total o global, sino que dice que es una tercera parte. Y es exactamente lo que esta serie de trompetas pues trae. Esto nos recuerda, amados hermanos, el murmullo o la murmuración del pueblo de Israel en Mará, donde realmente lo que Dios hizo en ese momento, en esa ocasión, es convertir las aguas amargas en dulces y potables. En el caso que nosotros vemos en Apocalipsis, es al contrario. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 15, el versículo 23, para recordar lo que se nos dice en esta ocasión. 15:23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Entonces vemos que Juan utiliza el mismo símbolo encontrado en Éxodo. Ahí lo que vemos es el pueblo de Israel murmuró, llegaron a cierto lugar donde había agua, pero esa agua no se podía tomar debido a que era amarga. Y lo que vemos ahí es una conversión de aguas amargas a dulce, una agua que sí se podía tomar y que era dulce. En el caso de Apocalipsis sucede lo mismo, es al contrario, las aguas dulces son convertidas en amargas. Al ser amargas, entonces vemos que muchos hombres, dice, que tomaron de estas aguas, pues murieron porque eran amargas, es decir, que no eran potables. Lo que vemos también de la imagen de la tercera trompeta es también un símbolo que también Isaías, que también, perdón, Juan utiliza de Isaías, en el cual, como vemos en el versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones.
Aquí el nombre de lucero literalmente significa estrella del día o estrella de la mañana. Esto hace referencia, o este símbolo encontrado aquí no hace referencia al diablo, como realmente suele utilizarse, sino que la imagen encontrada aquí en Isaías hace referencia a un cumplimiento mesiánico, a un cumplimiento de la profecía, haciendo referencia al imperio babilónico, en el cual dice que era semejante a una estrella. Y esto de semejante a una estrella era debido a su esplendor, a su gloria. Pero vemos entonces que esta gloria que el imperio babilónico tenía, pues era déjame corregir la expresión, esta gloria que el imperio tenía, pues había sido dada por Dios. Pero el hombre, al no reconocer o envanecerse o enorgullecerse por sus propias obras, vemos entonces que lo que hace es que fue humillado. Y es exactamente la referencia que nosotros vemos en Isaías, dice que, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es decir, todo su esplendor, todo su orgullo, no reconoció al que Dios se le había dado y de esa manera dice que fue caído. Cortado, en otra expresión que se menciona aquí, cortado fuiste de la tierra, tú que debilitaste a las naciones. En otras palabras, cuando vemos a lo que se menciona a la gran estrella en Apocalipsis, pues hace referencia al gran rey en los días de Juan. En otras palabras, pues hace referencia al imperio domiciano, quien demandaba ser adorado por Dios. Él se consideraba entonces que tenía un esplendor como si fuese una estrella. Pero vemos entonces que lo que se menciona en este versículo es al caer o al sonar el tercer ángel, esta estrella caería. Y al caer, dice, sus consecuencias serían serias, severas y amargas. Consecuencia entonces que afectó al imperio romano. Y es exactamente lo que nosotros nos vemos. Se quiere decir, utiliza un símbolo del Antiguo Testamento en Éxodo de la conversión de aguas de amargas a dulces. Juan lo utiliza en un sentido contrario, pero con el mismo significado. Conversión no da vida, sino lo contrario de la muerte. Y utiliza el otro símbolo utilizado en Isaías con referencia a un imperio, como es el imperio babilónico, pero ahora lo hace en referencia con el imperio de romano, con la estrella, y que de igual manera pues le coloca un nombre, que este nombre es Agenco. El nombre de Agenco es un nombre en el cual significa que es amargo. Y al ser amargo, cuando cae a al agua, a las aguas dulces, pues en ese sentido dice que convierte las aguas en algo en el cual dice no se podían tomar, es decir, amargas. Veamos entonces lo que sería la cuarta trompeta, y lo que vemos aquí es juicio sobre los cuerpos celestes. Y es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 12. Y dice así, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellas y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Ahora se nos indica en el versículo 12 que la cuarta trompeta es tocada. Trae o ocasiona un golpe, pero que este golpe, de igual manera, como lo vemos en las anteriores trompetas, solamente se podía tocar o hacer daño a una tercera parte. Lo que se nos menciona acerca de de esta trompeta, que afecta a la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, oscureciendo de esa manera el tercio de día y de la noche. Lo que vemos es que este juicio afecta a los cuerpos celestes, subrayando entonces el poder de Dios sobre el cosmos. Y aquí también vemos que este símbolo que en el cual está utilizando Juan es un símbolo que también fue tomado del Antiguo Testamento, específicamente la plaga de la oscuridad que fue enviada a los egipcios en los días de Moisés. Miremos allá en Éxodo capítulo 10, el versículo 21.
Éxodo capítulo 10, versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tinieblas que puedan, tales que puedan tocarse. La indicación de allá de Éxodo, estas tinieblas, pues era una tiniebla que era completamente densa, es decir, que al extender las manos y poderlas cerrar, dice que podía tocarse. Y es exactamente lo que aquí ahora en Juan, en Apocalipsis, Juan toma esa misma símbolo, trayéndolo aquí y mencionando acerca de lo que miramos acerca del oscurecimiento. Lo que vemos entonces en este símbolo o en esta cuarta trompeta es una figura del común del juicio divino sobre otras naciones y en el cual vemos que este juicio divino es hacia ciudades y naciones impías. Miremos dos ejemplos de lo que podemos considerar de cómo este símbolo pues es utilizado aquí, bueno, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 8, el versículo 2, miremos el primer uso que nosotros encontramos de este símbolo. Jeremías capítulo 8, versículo 2. Los esparcirá al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y vemos que este lenguaje utilizado en Jeremías hace referencia a que a quienes se le está dirigiendo este juicio, dice que ellos adoraban el sol, la luna y las estrellas. Y lo que vemos aquí de este juicio es Dios teniendo poder o ejerciendo poder sobre los astros, cosa que los hombres en ese momento, dice, adoraban a los mismos astros, lo cual quiere decir entonces que Dios es soberano sobre toda la creación, hablando acerca del sol, la luna y las estrellas. Tenemos un ejemplo más en Jeremías capítulo 10, el versículo 2. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendan, ni de la señal de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan temor. Aquí nos indica que no deben de creer o dejarse guiar por la señal de los cielos, sabiendo entonces que es Dios quien está hablando, que tiene poder sobre los astros. Y es exactamente lo que Jeremías en este versículo nos enseña. 19:13 también de Jeremías dice así, y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán en el lugar de Tofet, inmundas, a causa de todas las casas en cuyos terrados ofrecieron sacrificio a todo el ejército del cielo y derramaron libaciones a otros dioses. Aquí vemos que estas naciones contemplaban estos cuerpos celestes como los hogares de sus dioses, en los cuales, dice, cuidadosamente estudiaban su movimiento, es decir, las señales que miramos en el versículo capítulo 10, verso 2, creyendo de esa manera que podían determinar el futuro. Y lo que vemos es, en estos versículos, Dios condenó a los paganos por sus creencias en lo que ahora pues llaman lo que comúnmente conocemos como la astrología. La caída de las estrellas, la luna volviéndose en sangre, el sol no dando su luz, se convirtieron entonces en ese momento símbolos de destrucción para aquellas naciones que adoraron a los ejércitos del cielo. Y es exactamente lo que a Juan ahora, al utilizar estas figuras del Antiguo Testamento, lo utiliza en una figura de juicio divino contra estas ciudades impías. ¿Qué miramos en Jeremías? Jeremías, Dios castigó a aquellos pueblos que consideraban que el sol, la luna y las estrellas eran dioses. Dios castigó a estas naciones porque estaban adorando cosas que eran creadas.
cosas a las cuales Dios tenía control sobre ellos. En el contexto de Apocalipsis, está diciéndole entonces que aquellos que adoren al César como lo estaban haciendo y que aquellas personas que eran persuadidas bajo el llamado de César, aquellos que ofrecían esa pizca de incienso a César, siendo un hombre también creado, pues también dice iba a tener sobre ello efecto de la cuarta trompeta. La cuarta trompeta dice tenía efecto sobre aquellas personas que adoraban la luna, las estrellas y el sol. Sufrieron daño y de igual manera el símbolo utilizado aquí en Juan es iba a tener efecto sobre aquellas personas que adoraban al César como un dios, cosa que realmente no era Dios, sino que también es un ser creado, como lo era el sol, esa estrella y la luna. Digamos ahora lo que nosotros encontramos en el capítulo 8, el versículo 13. Lo que vemos aquí es la figura del el águila y los tres ayes. Y lo que también se denota aquí es la advertencia de los tres ayes. Capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 13 dice de esta manera. Y miré y oí volar un ángel por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que estaban por sonar los tres ángeles. Hasta este momento hemos escuchado el sonar de cuatro ángeles con cuatro trompetas y el efecto que tienen son la tercera parte, es un tercio, no es completa o global. Sin embargo, lo que vemos aquí o la advertencia de los tres ayes es las siguientes tres trompetas que van a sonarse es algo en el cual pues deben de considerar y tener en consideración lo que viene, lo que está por llegar. Aquí también vemos el caso del águila volando por el cielo en el cual se anuncian los tres ayes, porque dice el versículo 13, oí volar un ángel por en medio del ángel, perdón, vuelvo a leer para ver, déjenme ver por acá. Y miré y oí volar un ángel por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques que están por sonar. Pero creo que aquí no copié muy bien el versículo, pero déjenme leerlo aquí, Apocalipsis 8:13, porque estoy buscando la palabra águila y no la encuentro en la diapositiva. Aquí está. El versículo dice, entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ay de los que habiten en la tierra, a causa de los toques de la trompeta que falta, que los otros tres ángeles están por tocar. Aquí la expresión un águila volando por el cielo, en el cual anuncia los tres ayes, es advirtiendo a los habitantes de la tierra de los juicios que los que llegan o los próximos para llevar son más severos, con los cuales vendrán acompañados con las siguientes tres trompetas. Entonces, si nosotros miramos en las cuatro trompetas tocadas aquí, solamente afectaba una tercera parte, pero lo que estaba por llegar iba a ser más severo. Era algo entonces que los que estaban escuchando pues debían de considerar lo que estaba por llegar, que era muy severo. En lo que hemos visto en estas cuatro trompetas, lo que nosotros podemos percibir son imágenes de diversas calamidades naturales, las cuales dice, son utilizadas como agentes de la ira divina contra el imperio. Estas calamidades naturales ocurrieron durante el imperio en el cual, como decía al inicio, debilitaron en cierto sentido la economía romana. Como mirábamos acerca de las imágenes, el volcán de Vesubio había estallado y destruido Pompeya, y eran las imágenes que nosotros mirábamos como también Herculano. Y esta catástrofe ampliamente conocida
en el cual vemos que es ampliamente, digamos, reconocida a través de las películas y a través de la historia como tal, en los cuales también sirvió para castigar y mermar al Imperio Romano. Pero lo importante de lo que nosotros vemos del águila es que esta águila anuncia que todavía hay tres males que están por venir. Así como el águila sobrevuela sobre su presa y en el cual está advirtiendo de que si se descuide puede atraparla, en ese sentido también encontramos este símbolo anunciando lo que está por llegar. Vamos, hermano, lo que nosotros podemos aprender de esta lección de las cuatro trompetas es lo siguiente. Primero, se nos indica una preparación espiritual. Las trompetas nos llaman a estar espiritualmente preparados para los juicios de Dios. Debemos entonces de vivir en santidad y obediencia, buscando la protección y la gracia de Dios en tiempos de prueba. Que tenemos que reenfatizarnos o reevaluarnos que estos toques de trompeta no significa la destrucción total, y es lo que habíamos dicho en reiteradas ocasiones que afectaba a la tercera parte. Esta vendrá con el derramamiento de las 7 copas de ira. Únicamente lo que vemos es las trompetas advierten que las copas serán derramadas. La siguiente lección que nosotros podemos aprender es reconocer la soberanía de Dios. Los juicios de las trompetas subrayan la soberanía de Dios sobre la creación y es exactamente lo que nosotros miramos, juicios sobre el mar, sobre los agua dulce, y todo esto vemos que Dios tiene poder sobre ello, incluyendo también sobre los astros como son el sol, la luna y las estrellas. Cosas que los antiguos adoraban como dioses, pero vemos que Dios castigaba o tenía poder sobre estos astros que muchas veces los humanos consideraban que eran dioses. Aquí también se nos exhorta a que debemos de vivir reconociendo su poder y autoridad sobre la tierra, el mar, las aguas dulces y los cuerpos celestes. También aprendemos acerca de lo que sería la advertencia y el arrepentimiento. Las trompetas del águila nos recuerdan la necesidad del arrepentimiento y preparación. Debemos advertir a otros sobre los juicios de Dios y llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. No hay seguridad para el impío. Y estas trompetas entonces nos enseñan a que debemos tener confianza en la justicia divina. Al inicio del capítulo 6, nosotros miramos el, el llamado o el ruego que hacían los mártires delante del trono de Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo? Y vemos entonces que a partir del capítulo 8, Dios está comenzando a ejercer la justicia divina. Y aquí entonces en estos versículos se nos enseñan, como también a los primeros cristianos que recibieron esta carta, es a tener confianza en la justicia divina. A pesar de los juicios que puedan ser severos, debemos de confiar en la justicia divina. Y nosotros vemos que Él es justo. Y además de ser justo, dice, es justo en su juicio y también en su propósito de llevar a la humanidad al arrepentimiento y a la restauración. También entonces la lección nos enseña de que Dios vengará a sus santos. Él escucha las oraciones de sus fieles, aunque podría parecer algunas veces que realmente no vale o no escucha, pero realmente vemos que Dios responde en el momento que es adecuado, en el momento que Dios considera que es el momento en el cual es oportuno y necesario para ejercer ese castigo. Y la lección que se nos manda aquí en este punto es confianza en el juicio divino, sabiendo que lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, es todo lo que el hombre pues debe de hacer. Quisiera, amados hermanos, concluir con estas palabras indicando que las primeras 4 trompetas que nosotros encontramos en el capítulo 8, del versículo 6 al versículo 13,
se nos revelan una serie de juicios que son catastróficos, que afectan la tierra, el mar, las aguas dulces y los cuerpos celestes. Pero esta destrucción que nosotros vemos no es total, sino que dice que afecta a la tercera parte. Pero vemos que estos juicios subrayan la soberanía de Dios y nos instan o nos exhortan a una preparación espiritual, a arrepentimiento, a tener confianza en esa justicia divina. Debemos de reflexionar sobre estos eventos, recordar que Dios está en control, que sus juicios son justos y verdaderos. Estas imágenes, ¿verdad? De lo que miramos, las diversas calamidades, que es utilizada por Dios como agente de la ira divina contra el imperio romano, vemos que muchas de estas calamidades ocurrieron durante el periodo en el cual Juan estaba escribiendo y de esa manera, dice, debilitaron al imperio romano a través de su economía. Y de esa manera, pues Dios fue castigando al imperio romano que fue duro y cruel con los cristianos. Amados hermanos, pues gracias por su atención. Hemos llegado y hemos podido considerar las primeras cuatro trompetas que nosotros vemos en el capítulo 8 del versículo 6 hasta el versículo 13. Dios le bendiga y le guarde hasta la próxima lección que comenzamos a ver las siguientes trompetas en el capítulo 9. Que el Señor le bendiga.